Como ya adelantó Nico, lo que yo hago es ahora presentarles mi trabajo final de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en la que analicé el tratamiento informativo que Telediario realiza acerca de Río Cuarto sin agrotóxicos, principalmente en el periodo 2012-2014. Como dijo el compañero, y voy a tratar de ser bastante rápida en las cuestiones más teóricas, simplemente agregar sobre los movimientos sociales que nos paramos desde la perspectiva latinoamericana. Esto que decía él de la caracterización de los movimientos socioterritoriales, lo tomamos sobre todo de Maristela Svampa, en donde ella nos habla y nos presenta 5 dimensiones a partir de las cuales podemos pensar estos movimientos sociales. Una de esas principales dimensiones es la territorialidad, justamente lo que planteaba Nico y lo dejó bien explícito, esto de pensar el territorio como un espacio de disputa, como un espacio de confrontación y de lucha, en donde los medios de comunicación también tienen un rol importantísimo. Maristela Svampa también nos va a plantear de que las asambleas, digamos, los movimientos sociales tienen una estructura flexible asamblearia en oposición a lo que son sobre todo los partidos políticos y los sindicatos. Va a decir que por el solo hecho de participar de las asambleas ya se es parte, ya se es miembro, no hace falta afiliarse, no hace falta tener un número, simplemente con el solo hecho de participar de las asambleas, de poner la voz y de poner el voto, ya uno es parte. Eso me parece también muy importante para lo que tiene que ver con la Asamblea de Río Cuarto sin agrotóxicos. Otra de las características que ella presenta es la tendencia a la autonomía. Dice que justamente los movimientos sociales no son autónomos per se, sino que es una construcción que se hace a lo largo del tiempo y es un horizonte, un camino hacia donde los movimientos sociales latinoamericanos caminan todo el tiempo. Así es como podríamos decir el objetivo constante para poder autodeterminarse en el territorio y también mantenerse al margen de ciertas disputas también que se generan alrededor. Otra de las dimensiones que ella nos va a plantear tiene que ver con las acciones directas institucionales. Dice que los movimientos sociales todo el tiempo están generando acciones colectivas. Cuando habla de acciones colectivas directas, específicamente se refiere a lo que tiene que ver, por ejemplo, con un corte de ruta, con un escrache, como recién decía el compañero, todo lo que tiene visibilidad en el espacio público. Y hay otras acciones colectivas que, si bien no son visibles, como por ejemplo una conferencia, como por ejemplo una charla de debate, como por ejemplo una audiencia con el defensor del pueblo, o otras actividades que sí tienen mayor relevancia, como la audiencia pública, también de alguna manera van encaminando hacia un objetivo específico que es el logro de algún cometido, de que se visibilice algún tipo de demandas. Maristela Svampa va a agregar por último la quinta dimensión, que dice que va a ser específica de los movimientos sociales de índole ambiental y que tiene que ver con la multiescalaridad. Dice que no solamente los movimientos se manifiestan en un espacio acotado local, sino que todo el tiempo están relacionándose con otros movimientos en otros lugares del país, de la región, del mundo, ¿sí? Y que esa lucha de alguna manera también es la que hace que ese movimiento pueda llegar a tener mayor éxito. Hablamos, por ejemplo, en la Argentina de todo lo que tiene que ver con diferentes asambleas que van surgiendo en diferentes lugares del país en contra no solamente del agronegocio, sino también del extractivismo en general. En este sentido, los movimientos socioambientales tienen una lucha muy fuerte en lo que tiene que ver con el agronegocio, con principalmente dos actores. Por un lado, los gobiernos, que están en esta disyuntiva de aceptar el dinero que viene de las actividades extractivas para poder llevarlo a la obra pública, o bien cuidar, proteger los bienes comunes, que es lo que la sociedad habitualmente les reclama. También están las empresas transnacionales, que tienen un poder sumamente importante, justamente por eso, porque vienen de la transnacionalidad, de tener mucho dinero, ¿sí? Y de alguna manera también acallar con ese dinero no solamente a los gobiernos, sino también a la gente de la sociedad. En esa simetría de poder, en esas disputas que se generan en el territorio, los medios de comunicación sin duda que tienen un rol importante, un rol, podríamos decir, trascendental. Justamente los movimientos sociales tienen una relación necesaria con los medios, por lo tanto tienen que vincularse obligatoriamente con ellos. Son los medios de comunicación los que permiten que las acciones colectivas se hagan visibles, salgan del campo de lo público y se conviertan también en visibles en el campo mediático. Por lo tanto, esa relación que yo la considero necesaria, es imprescindible poder también dialogarlo y ponerlos en debate al interior de los movimientos. Obviamente que partimos del supuesto de que los medios construyen la realidad, no la muestran simplemente, sino que hacen un recorte de la realidad. Son empresas, por lo tanto se manejan con las lógicas comerciales y esas lógicas comerciales
inciden en la política editorial, inciden en el recorte que hacen acerca de la información, en el encuadre informativo, en aquello que se ve, en aquello que se oculta, en lo que se le da mayor visibilidad o en aquello en lo que ni siquiera se lo nombra, ¿sí? Que es la manera justamente en cómo se relatan los acontecimientos. Los medios de comunicación obviamente también construyen la agenda, ponen en boca de la gente lo que queremos escuchar, ¿sí? Porque de alguna manera también lo que hacen es atribuirles ciertas características a esos temas. Es decir, si quieren, pueden también ser un poco tendenciosos. Lo vamos a ver ahora con lo que pasó en Telediario. Y de alguna manera también es importante reconocer esto, que la construcción discursiva que realizan los medios de comunicación también de alguna manera va a condicionar la manera en que las acciones colectivas realizadas por los movimientos sociales sea significada por las audiencias. Le damos un rol protagónico a las audiencias, pero también pensamos en ese condicionamiento que le ponen los medios de comunicación cuando hacen los recortes, que es muy importante. Voy a decir cosas muy obvias de Telediario, pero para que tengamos en cuenta y por las dudas que alguno no lo conozca, Telediario es el único noticiero de aire de la ciudad de Río Cuarto. Es el de mayor audiencia, es un estudio que se hizo en el año 2010 en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Tiene 2 ediciones centrales, pero aparte, lo importante de saber algo importante de las ediciones tiene que ver con que una de las ediciones tiene mayor visibilidad que la otra, mayor audiencia. Es la del mediodía. Adivinen en cuál aparecen habitualmente las notas vinculadas a la asamblea. En la de la noche. Si es que. Si es que. Y bueno, se ocupa principalmente de noticias de índole local, que tiene una duración de 2 minutos. Ustedes dirán, ¿para qué puso lo de los 2 minutos? Es importante porque yo construyo un índice a partir de esa duración. Si las notas de la asamblea duraban menos de 2 minutos, la visibilidad era baja. Si duraba entre 2 y 5, la visibilidad era media. Y si duraba más de 5 minutos, era una visibilidad alta. Justamente el primer punto que voy a desarrollar, después si da el tiempo desarrollaré los otros, pero me parece que es el más importante, tiene que ver con la visibilidad. Entre el 2012, más específicamente agosto del 2012 y julio del 2014, la Asamblea realizó 13 acciones colectivas de orden directo e institucional. Solamente 5 fueron visibilizadas, tuvieron presencia en Telediario. ¿Sí? Esa es la información que ustedes tienen ahí, no sé si se alcanza a ver, pero lo que tienen en el eje horizontal son cada una de las acciones colectivas y en el eje vertical la cantidad de minutos que se le designó a cada una, que se le otorgó a cada una en el tratamiento informativo. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de los puntos están en 0 minutos. ¿Cómo hago yo para hacer la reconstrucción de esas 3 acciones colectivas? Yo empiezo a buscar en los medios de comunicación. Yo no había tenido contacto con nadie de la asamblea. Empiezo a hacer una indagación por los medios de comunicación y aparece información. Es decir, ¿qué otros medios de comunicación de la ciudad de Río Cuarto, no solamente de la ciudad, sino también de la región, de la provincia, del país también, han tratado este tema? No lo hace Telediario. Y no lo hace Telediario el noticiero televisivo, sí lo hace Telediario Digital. Muchas veces las noticias que no fueron tratadas por Telediario sí tuvieron lugar, sí tuvieron un espacio en Telediario Digital. Algo que por lo menos a mí me llamó mucho la atención. De hecho, encontré, y que eso se lo había comentado a los compañeros de la asamblea, encontré una nota, un informe especial de un enviado que habían mandado desde Telediario para hacer un informe acerca de la realidad que tenía la empresa en una de sus plantas que era en Rojas. La cuestión es que yo me comunico con este periodista porque la información no la conseguí en ningún lado, quería ver si estaba el informe especial, el audiovisual, y el periodista me dice, no, pero no hicimos un informe audiovisual. Mandaron a un enviado especial, los de Telediario, para que escriba una nota para Telediario Digital y no lo mandaron con una cámara. Realmente me llamó mucho la atención eso. Con respecto a cada una de las acciones colectivas, me voy a detener en las que sí tuvieron visibilidad, las otras ustedes la conocen mejor que nosotros, mejor que yo por lo menos. La primera acción colectiva que va a tener visibilidad en Telediario es la de la marcha, en la que justamente es la primera marcha que va a tener visibilidad pública de ustedes, ¿sí? Es la primera que organizan, que tuvo como punto de partida la rotonda en el Howard Johnson y se dirigió hacia la plaza. Bueno, de eso no contó nada Telediario, no habló de una marcha, simplemente que hubo una concentración en la Plaza Roca y que ahí, bueno, se hizo entrevista a cada uno de por lo menos a 4 compañeros de la asamblea,
en donde nunca se les identificó como miembros de la asamblea. Simplemente se colocaba el nombre en el videograf y abajo la agrupación en la que pertenecían. En el caso de Nicolás decía Ágora, en el caso de una compañera que era música, ponían música, o otro compañero que era un vecino, vecino. Nunca como miembros de la asamblea, nunca hay una relación, entre una visibilidad de la asamblea, ni siquiera en eso, y tampoco en ningún momento la crónica se la nombró. Bueno, esa acción colectiva tiene una alta visibilidad. Fíjense que dura casi 7 minutos, ¿sí? Algo que no ocurrirá muy a menudo. La audiencia pública, esa sí tuvo una amplia repercusión y aparte estuvo presente al mediodía. Como fue organizada en realidad por el Consejo Deliberante, a instancia de que ustedes tuvieron mucho tiempo peleando para que se pudiera generar y se pudiera abrir al debate, no tuvo demasiadas complicaciones para ser presentada por Telediario. De hecho, 2 días se habla acerca de esta audiencia. El anuncio del día 9 de septiembre, el día anterior a la audiencia pública en la que hablan 2 compañeros, dura un poquito más de 1 minuto y medio. Es una baja visibilidad. Pero si tenemos en cuenta que al día siguiente, cuando se hizo la audiencia pública, la visibilidad supera los 6 minutos, podemos decir que tuvo una visibilidad bastante alta y sobre todo porque estuvo al mediodía, ¿sí? Esta audiencia pública, que tuvo más de 70 expositores, fue sumamente representativo. Se hicieron 2 o 3 entrevistas y convengamos que vinieron expositores de renombre, ¿sí? Solamente a 2 o 3 personas de esas se las entrevistó. Bastante acotado, pero bueno, tuvo una visibilidad bastante alta. Con respecto a la concentración frente a la municipalidad, esta concentración del 14 de noviembre, lo que tenía como demanda principal era que el intendente Sucre lo recibiera, o por lo menos le dejara, los compañeros de la asamblea, si me quieren corregir, está perfecto, lo que querían principalmente era que el intendente les diera el informe de impacto ambiental que había presentado Monsanto unas semanas antes. El intendente lo recibe ese día. Tiene una duración de 1 minuto 53 la nota. Solamente de esa nota van a aparecer 2 compañeros siendo entrevistados en la puerta de la Casita Azul, que era el lugar donde en ese momento era la sede de la asamblea. No se habla, no se muestra absolutamente nada de la concentración, simplemente la voz de ellos contando cuál había sido la situación de ese día. No se lo cuenta desde el noticiero qué contenido tenía el informe de impacto ambiental. No se entrevista a la gente de la municipalidad para decir por qué no se lo había recibido antes, por qué tuvieron que hacer esa concentración y no se lo habían dado de alguna otra manera. No se muestra absolutamente ninguna imagen de la concentración. Hay fotos y demás en las redes sociales. No solamente en las redes sociales del movimiento, sino también en los medios masivos de comunicación, en los otros medios masivos. Después de eso se produce lo que es el No Monsanto. De hecho, así lo llamó Telediario. La semana del No Monsanto, que después la voy a desarrollar un poquito más, pero como para darle un corte acá, el 22 de noviembre del 2013, el intendente de la ciudad de Río Cuarto decreta de que Monsanto no se va a instalar en la ciudad y esa noticia tiene amplias repercusiones. En esa semana del No Monsanto ocurren 2 acciones colectivas por parte de la Asamblea. Una es una audiencia con el defensor del pueblo, que a diferencia de la anterior en la que habían sido los protagonistas los miembros de la Asamblea, en esta ni siquiera aparecen. Solamente se entrevista al defensor del pueblo, se le pregunta acerca de cuáles habían sido las inquietudes que habían llevado los compañeros de la Asamblea. No se habla mucho más sobre el tema y dura aproximadamente unos 3 minutos. ¿Sí? Tiene una visibilidad media. La última acción colectiva que va a tener visibilidad en esos 2 años es la segunda marcha y Festival Sin Agrotóxicos. Esa marcha fue convocada justamente para festejar la decisión del intendente. Ese mismo día en Malvinas, Argentina, se produjo un enfrentamiento, una represión, se puede llamar de diferentes maneras, un enfrentamiento entre la gente que estaba en la campa de Malvinas Argentinas en ese momento y la UOCRA. Tuvo unas repercusiones en el Telediario muy grande porque una de las personas que había sido herida era un sindicalista de la ciudad de Río Cuarto. Entonces dura aproximadamente 17 minutos el tratamiento informativo de esa noticia específicamente. Como si eso fuera poco, en la segunda marcha, que también, cuando pasó esto en Malvinas Argentina, los compañeros cuando le hicieron, también era en apoyo a lo que había sucedido allá, para de alguna manera poner una voz de apoyo a los compañeros de Malvinas Argentinas. Pero todas las entrevistas fueron alrededor de esto.
absolutamente muy poco en realidad, con respecto al decreto de Jure, ¿sí? Como que el foco se puso en el conflicto, algo que Telediario habitualmente lo hace en lo que tiene que ver con las noticias vinculadas a Monsanto. Específicamente lo que tiene que ver con esa semana, la semana del no Monsanto, voy a tratar de no ser tan cansadora con lo que pasó día por día, pero me parece que está bueno para que vean cuáles son las multiplicidades de voces a las que se acude. El primer día, que fue el 22 de noviembre, que fue un día viernes, tuvo una amplia cobertura por el noticiero. 17 minutos toda la cobertura. Hubo una conferencia de prensa por parte del intendente en donde daba a conocer la decisión y cuáles eran sus motivaciones. Entrevista a 2 compañeros de la Asamblea que manifestaban su felicidad y también la cautela que les generaba la decisión. Un informe especial sobre Monsanto y su actividad. Este informe especial, tomé solamente, no porque no haya más, 2 fragmentos para que ustedes vean qué es lo que se dijo en ese informe especial. Planta de mejoramiento de semillas de maní y de soja. Mejoramiento, ¿sí? Fue extraído, creo yo, de la página web de Monsanto. Y la otra es que da a entender, dice de que existe un movimiento contrario a la instalación de Monsanto en diferentes partes del mundo, pero que ese sustento científico que ellos tienen no es tan importante, cuando digo ellos son ustedes, no es tan importante como para decir que no se instale Monsanto en Argentina, en América Latina en general. Pone en tela de juicio eso. Si esto de alguna manera va planteando la posición que tiene el medio de comunicación, específicamente este medio, ni hablemos de la columna de opinión. La columna de opinión de Guillermo Jeremía es la postura del medio. En ningún momento aparece en la parte de abajo que el medio no se responsabiliza o no comparte necesariamente la opinión del panelista o del columnista. Es la opinión del medio. Si ven en ese fragmento, que es bastante extenso, habla específicamente de justamente que hay sectores que califican a este modelo como extractivista y contaminante. Él se desliga de eso, él no lo considera ni extractivista ni contaminante. También dice que es un modelo que nos ha permitido crecer, él dice que hay que decirlo sin hipocresía, y que se demoniza ese modelo, se demoniza en la figura de Monsanto. Y vuelve a repetir después que es gracias a ese modelo que la Argentina y el país ha crecido en los últimos 10 años. Si quedaba alguna duda de cuál es la posición de Telediario, con esto quedó más que clara. Dura 8 minutos esa columna, que es algo común en las columnas que da Jeremía. Bien, no es poco. Una publicidad de Monsanto en el primer corte comercial. 10 segundos. ¿Se acuerdan cuando decía que los medios de comunicación son empresas y que esa política comercial de los medios también va a determinar la política editorial? Bueno, con esto lo acabamos de confirmar, ¿sí? Bueno, el segundo día, y a esto lo vamos a pasar un poco más rápido, pero ¿cuál es la importancia de esto, del tratamiento que se hace durante esa semana? Son 4 días ininterrumpidos en los que Telediario se dedica a tratar el tema. Cuando eran acciones colectivas de la Asamblea, se les daba muy poca visibilidad. Podríamos decir casi que nula la visibilidad. Cuando sucedió esto, en donde ya se le dijo que no a Monsanto, aparece un tratamiento informativo extendido a lo largo del tiempo, ocupando mucha cantidad de minutos dentro del noticiero. Estamos viendo que el segundo día estuvo 3 minutos solamente, pero el tercer día más de 12 minutos y el cuarto día 7 minutos, ¿sí? En donde se presentaron absolutamente todas las voces. Si ustedes ven ahí, se entrevistó a una exfuncionaria del gobierno de la Sotista, al defensor del pueblo, una entrevista a Guillermo Aón, que era el secretario de gobierno local, una comunicación telefónica con uno de los voceros de Monsanto, el living de Telediario donde se presentaron diferentes posturas con respecto al tema. Estuvieron todas las voces presentes. Pero particularmente llama la atención algo. Los periodistas en esas notas tuvieron mayor presencia en lo que tiene que ver con la presentación de la noticia. Habitualmente cuando, por ejemplo, Pablo Ferrari presenta una noticia, lo hace entre 10 y 15 segundos. En esta semana, esas presentaciones casi que excedían los 30 segundos. Y en esos 30 segundos hacía comentarios acerca de lo que estaba sucediendo. Eran comentarios que también eran opinión acerca de esa decisión de Jure.
bajaba línea también en la presentación de las noticias y duraban más, es decir, tuvo mucha mayor presencia la gente del noticiero. El segundo punto que yo desarrollo en mi trabajo final tiene que ver con la identificación. No solamente la identificación que realiza el noticiero para con la asamblea, sino también cómo se autoidentifican ustedes en las notas que realizan. En lo que tiene que ver con las voces, es decir, las entrevistas, los periodistas cuando hablan y demás, solo 2 veces en más de las 20 notas que analicé se nombra a la asamblea por su nombre. Nadie, ni siquiera la gente que pertenece a la asamblea dice Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos. Aunque parezca medio egocéntrico, no se lo dice. El medio no lo dice, no lo pone en el videograf, no se dice cuál es el nombre de la asamblea. Algo tan importante como eso. Los miembros de la asamblea prefieren usar denominaciones afines, como por ejemplo, somos de la asamblea, somos un movimiento ambientalista, dicen en un momento, o somos una organización ambientalista. En general, en las notas van a predominar otras denominaciones muchísimo más generales y que no tienen especificidad, como por ejemplo grupo, agrupación, ONG, sectores y organizaciones. Nada específico de lo que es la asamblea, ni hablar de que es un movimiento, digamos, de eso ni lo nombran. En los videograf, en 8 de ellos se debería haber nombrado la asamblea en algún momento. Solamente lo hacen en 3 oportunidades. Tampoco dice Asamblea Río Cuarto sin agrotóxicos, solamente una parte del nombre. Y habitualmente, que ya yo lo había dicho al principio en una de las acciones colectivas, abajo aparecen siempre las organizaciones de base a las que pertenecen, en las que militan, pero no a la asamblea. Me parece que eso también está bueno como para hacer una autocrítica o ver cómo de alguna manera la próxima vez que haya un contacto con los medios de comunicación se puede decir un poco más el nombre, que yo alguna vez se los comenté, porque esto de decirlo todo el tiempo también va generando en la gente una concientización, les va haciendo un ruido, y entonces lo van conociendo un poquito más. Por eso me parece también tan importante el análisis cuando estaba escuchando y viendo los noticieros. Con respecto a las demandas, en las acciones colectivas que yo estuve analizando, se distinguieron 4 demandas en las que Telediario hacía más, ponía más el foco. Principalmente habló siempre de lo que tenía que ver con la oposición a Monsanto. En el 40% de las notas analizadas se hacía hincapié en el no a Monsanto, en la contraposición a Monsanto. En segundo lugar aparecía el apoyo a otras organizaciones como las Madres del Barrio Ituzaingó, como por ejemplo el apoyo a la gente de Malvinas Argentinas cuando fue el problema con la UOCRA. También el uso de los agroquímicos en general, no solamente con respecto a Monsanto. Y por último, por un ambiente sano. Esa dimensión propositiva de la que hablaba el compañero en la primera parte aparece casi, podríamos decir, invisibilizada, solamente en un 8%. Y no hay que perder de vista que en la mayoría de los casos son los periodistas los que presentan la demanda. Y si veníamos diciendo que las demandas que los periodistas habitualmente hablan desde el punto de vista del conflicto, no es llamativo de que sea esta la demanda que más visibilidad tiene en el noticiero. Con respecto a los formatos, es decir, la forma en la que se llevan a cabo las acciones colectivas, como dijimos en su momento, Maritel Bamba hablaba de las dos, las acciones colectivas directas y las institucionales. En el periodo analizado, 9 fueron acciones colectivas directas y 4 institucionales. 3 de esas 5 acciones colectivas tratadas son directas, es decir, que las que más visibilidad tienen son las acciones colectivas directas porque de alguna manera repercuten en los espacios públicos. Y una de las particularidades que tiene los formatos es que se presentan a partir de diferentes elementos audiovisuales, no solamente a partir de las voces, sino que se presentan también y sobre todo a partir de las imágenes. Esto de que se lleven pancartas, de que se lleve música, los disfraces, también eso de alguna manera va haciendo que sean más visibles las acciones colectivas y los formatos que se utilizan. Con respecto a las voces, prevalece la utilización de fuentes institucionales, es decir, se acude a aquellas fuentes conocedoras del tema. En el caso conocedoras en el sentido, en esa acción colectiva específica, por ejemplo, si era una acción colectiva, una concentración en la municipalidad, se acudía al intendente para saber qué era lo que estaba sucediendo. Esas fuentes institucionales ocupan el 63,75%. En segundo lugar, los miembros de la asamblea,
con el 32%, es decir, menos de la mitad. Y en tercer lugar, las voces de los terceros. Cuando hablamos de las voces de los terceros, son aquellas personas que casualmente han pasado por ahí, que se les ha hecho alguna pregunta o que han ido a acompañar pero que no pertenecían a la asamblea, ¿sí? Esos ocupan un mínimo porcentaje. Bien, con respecto a los periodistas, como ya dije anteriormente, el mayor protagonismo lo toman en lo que es la semana del no a Monsanto. Anteriormente no, se acotaba su rol a presentar la nota en 10-15 segundos, nada más que eso. Las fuentes institucionales y asamblearias le asignaban la mayor responsabilidad al Estado, el Estado como responsable de la situación. Eso es lo que se veía en las notas analizadas, mientras que los periodistas ponían el foco en el conflicto. Y algunas cuestiones para debatir. Teniendo en cuenta esto que les acabo de presentar, que es simplemente un medio de comunicación de índole local, que vemos de alguna manera cómo la lógica mercantilista, la lógica capitalista se mete en su política editorial, ¿qué hacemos como asamblea? ¿Sí? ¿Luchamos contra eso? ¿Nos metemos en ese campo de disputa para que sean más visibles las acciones colectivas? No lo hacemos, nos mantenemos al margen, la peleamos desde algún medio alternativo, generamos un medio alternativo, algún espacio de alternancia y de alterancia, digamos, que de alguna manera permita alterar el orden. Bueno, son algunas preguntas que dejo, que me las hago y se las hago. Está bien.